Tenemos asistentes desde Argentina. Muy bienvenidos. De la Secretaría de Marina. Muy bien, muy interesante. Ok, ya estoy viendo aquí. Sandra, ¿tú me avisas, por favor? Perfecto, bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas ustedes que nos acompañan el día de hoy en este webinar que ha despertado un interés muy especial que se refiere a la seguridad en Asia-Pacífico y en el mundo en general, sobre si es inevitable una guerra más allá de lo comercial entre Estados Unidos y China. Soy el doctor Gerardo Traslocero, soy coordinador de la maestría en gobernanza global
de la Universidad de las Américas Puebla, en la Jenkins Graduate School. Y tengo el honor de estar con ustedes en esta jornada académica. Antes de comenzar, les quiero compartir las siguientes indicaciones. Las preguntas o comentarios que surjan durante la sesión, les pedimos que aprieten el icono de preguntas y respuestas, que lo podrán identificar con las letras Q&A que tienen en la parte inferior de su pantalla para que yo las plantee a nuestros queridos invitados en el espacio dedicado a ese fin. Para quienes nos están viendo por Facebook Live, también los invitamos a plantear sus preguntas por ese medio, ya que también las estaré leyendo y comentándoselas a nuestros panelistas. Este evento será grabado con fines meramente académicos y también está transmitiéndose por Facebook Live, donde quedará grabado para posterior consulta académica. ¿Sí? Permítanme presentar a nuestros muy importantes panelistas que tenemos con nosotros el día de hoy, que nos han hecho el favor de aceptar esta invitación. En primer lugar tenemos a Stephanie Enaro Canales. Stephanie tiene una maestría en geopolítica por la King's College de London. Es licenciada en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. También tiene estudios en Francia, en la Sciences Po, sobre liderazgo. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, ¿sí? Además es profesora universitaria en la Universidad Iberoamericana, es columnista del periódico El Economista, analista política y de asuntos internacionales en diversos medios. Muy bienvenida, Stephanie. Tenemos también a Miguel Híjar Chapa, que es profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara y quien es presidente de la Australian and New Zealand Studies Association of North America. Ha sido profesor visitante en el Centro Edward Clark de Estudios Australianos y Neozelandeses de la Universidad de Texas en Austin y en el Centro de Estudios sobre Seguridad y Defensa de la Universidad de Massey en Nueva Zelanda. Bienvenido, Miguel. También tenemos al doctor Víctor Kerber Palma, quien se tituló de la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y realizó estudios de posgrado en Desarrollo Económico Internacional en la Universidad de Sofía, Japón. Cuenta con un doctorado en Historia por el Colegio de Michoacán y llevó a cabo estudios de especialización sobre cultura de negocios en el Instituto de Estudios Internacionales de Fujinomiya. Y, como dicen, last but not the least, tenemos al doctor Ulises Granados con nosotros, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México y doctor en Historia por la Sociedad del Este de Asia de la Universidad de Tokio. Es actualmente coordinador del programa de estudios Asia-Pacífico y profesor investigador del ITAM. Ha trabajado como instructor en diversas universidades japonesas, como profesor asociado de tiempo completo en la Universidad de Tokio y como locutor de noticias para el Servicio Internacional de la NHK World en Japón. Esos son nuestros invitados. Yo quisiera, a manera de preámbulo, ¿sí?, hablar que el seminario de hoy tiene como inspiración la llamada trampa de Tucídides, a la que se refiere el científico político Graham Allison, quien describe una tendencia hacia la guerra cuando un poder emergente amenaza con desplazar un poder existente, ¿sí?, como el hegemón internacional, como el poder dominante, ¿sí? La manera como quiero llevar a cabo el seminario es decir que cada uno de nuestros presentadores tendrá 10 minutos cada uno. Yo le pediría a Steffi que nos haga favor, en primer lugar, de hablarnos sobre la generalidad de la relación China-Estados Unidos, cómo ella está viendo el conflicto en distintas dimensiones entre los dos países, ¿verdad? Luego le voy a pedir al doctor Ulises que nos haga el favor de hablar sobre el sudeste asiático. Él es un especialista en esa región y que nos diga cuáles son los puntos de conflicto
que él percibe que existen en esa región. Luego le voy a pedir al doctor Víctor Kerber que hable sobre las áreas de conflicto en el noreste asiático. Y finalmente le pediría también a nuestro querido doctor Miguel Híjar que nos hable sobre el Quad, que es un nuevo arreglo entre Estados Unidos, Australia, Japón y la India también, ¿sí? ¿Verdad? Y que surge este bloque, ¿verdad? Como un bloque de contención en lo político y en lo militar, inclusive, frente al poderío creciente de China, ¿sí? Entonces, sin mayor detalle, yo le pediría a Steffi que nos haga favor de iniciar con su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Traslocero. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes y ante tan distinguidos colegas. Voy a comenzar mi presentación y para eso voy a compartir mi pantalla. Solo denme un segundo. Listo. Bueno, yo creo que para responder a esta pregunta, si es inevitable una guerra entre Estados Unidos y China, lo primero que quiero decir es que pues una guerra es evitable hasta el último segundo, pero definitivamente hay muchísimas más posibilidades de que se lleve a cabo este conflicto que hace 4 años. Y hay que reconocer que estamos ante el reto geopolítico más importante del siglo XXI y que habrá que concentrarnos en el impacto que está teniendo el auge de China en el orden internacional diseñado y vigilado por Estados Unidos, en el resto del mundo y también en la identidad de los estadounidenses, porque justamente el hecho de tan solo pensar que puede haber otro país que pueda llegar a ser tan fuerte como ellos o que los pueda superar, los hace cuestionarse acerca de quiénes son, porque los estadounidenses están acostumbrados a ser los número unos en el mundo desde que empezó el denominado siglo asiático. Y entonces, para regresar a la pregunta de este foro, yo creo que hay que tomar en cuenta que ha habido un reset en la relación bilateral, pero no precisamente el reset que nosotros esperábamos con el cambio de presidencia de Donald Trump a Joe Biden. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo, se movieron muchísimas cosas y sobre todo aumentó la desconfianza entre Estados Unidos y China. Tenemos, por ejemplo, que desde la llegada de Joe Biden se puede decir que está operando en una especie de vacío de poder, en un gatopardismo, porque realmente no hay mucho cambio a casi 80 días de que haya llegado con respecto a la administración de Donald Trump. El legado de Donald Trump sigue vigente en cuanto a las restricciones de las visas para los estudiantes, las restricciones en cuanto al comercio, la propiedad intelectual, la desconfianza en cuanto a los ataques cibernéticos. Mientras que del lado de China es donde ha habido un reset. China después de la pandemia se siente más fuerte, siente que ha salido victorioso, porque mientras Estados Unidos cerró el 2020 con una contracción de aproximadamente el 5% de su PIB, China lo cerró creciendo. Y esto ha servido muchísimo a reforzar la confianza en Xi Jinping, en el Partido Comunista Chino, y vemos que China quiere ser tratado como un igual, pero que Estados Unidos lo ve inconcebible porque no legitima su sistema político, su sistema económico, y hay varios focos rojos que pueden aumentar esta tensión, como lo es el hecho de los derechos humanos en Xinjiang, como lo es el hecho de la pérdida de las libertades en Hong Kong, también el reconocimiento a Taiwán y las actividades en el Mar del Sur de China, que precisamente mientras estábamos iniciando esta conferencia, me llegó a mí una alerta de que Estados Unidos le advirtió a China de que debe de bajar actividades que puedan ser consideradas como ofensivas por Filipinas y Taiwán en esos dominios. Entonces estamos en un contexto de cambio y simplemente no hay que irnos tan atrás en la historia para darnos cuenta del momento en el que estamos, porque lo vemos en estos últimos meses, en marzo y abril,
Tenemos que a principios de marzo hubo esta reunión de este grupo denominado Quad, que ya nos platicarán más adelante, que China lo ve como una especie de nuevo OTAN, aunque Estados Unidos dice que no está destinado a contrarrestar a China, que más que nada son un grupo de países que se reúnen porque comparten valores y preocupaciones en torno a la democracia. Y esto fue justo antes de que se llevara a cabo la primera reunión bilateral entre Estados Unidos y China, que se llevó a cabo a mediados de marzo en Alaska, que es importante que haya sido en Alaska porque es la parte de Estados Unidos que está más cerca de China. Entonces, esto fue un gesto simbólico, además de que Joe Biden llamó a Xi Jinping para felicitarlo por el Año Nuevo Chino. Esto quiere decir que tiene un respeto por su cultura, pero tiene un contexto que marca un mal inicio en esta relación bilateral, porque esta reunión, aparte de la reunión previa del Quad, se da cuando Estados Unidos venía de imponerle nuevas sanciones a oficiales chinos por el tema de Hong Kong. Hay presiones con respecto al tema de los musulmanes, de los uigures en Taiwán. Una encuesta de Gallup afirma que el 54% de los estadounidenses ven a China como el mayor enemigo, como el mayor amenaza a su seguridad nacional. Y vemos que los chinos están fortificando su política exterior, hablando de que la historia está de su lado, porque ya le toca a China levantarse de esa humillación que ha sufrido por parte de Occidente. Y esto lo vemos en el juego que se lleva a cabo ayer y hoy con respecto a las declaraciones de Estados Unidos, con respecto a los Juegos Olímpicos de Beijing, que se llevarán a cabo en el 2022, los Juegos Olímpicos de Invierno, porque había dicho Estados Unidos que estaba considerando unirse al boicot de países que no quieren que se lleve a cabo estos Juegos Olímpicos por temas relacionados a los derechos humanos en Xinjiang. Hoy se retracta, pero este tema de los Juegos Olímpicos es importante porque vemos que los Juegos Olímpicos inflaman el nacionalismo de las naciones y sirven para justificar invasiones, como ya lo vimos en el caso de los Juegos Olímpicos de Rusia con respecto a Ucrania, también cuando estaba la Unión Soviética con los Juegos Olímpicos de 1980 y 1984. Y esto es inevitable porque vemos que los próximos 5 años China va a crecer muchísimo y del 2021 al 2026 va a ser el país que produzca casi un quinto del Producto Interno Bruto Mundial, contribuyendo a un poco más del 20%, mientras que Estados Unidos cerca de un 15%, para que finalmente en el 2028 China se convierta en la economía más grande del mundo, en gran parte acelerado por esta contracción que está teniendo el resto del mundo por la pandemia, mientras que China está creciendo. Entonces vemos que el número 2 ya no está tan lejos del número 1, pero que los dos son necesarios para sacar al mundo adelante de la situación en la que estamos viviendo. Y finalmente vemos que el mayor reto al siglo estadounidense es un Xi Jinping que se le pudo haber adelantado a Trump, porque él tenía muy claro que había que hacer a China grandiosa de nuevo, así como Trump con su Make America Great Again, y que tiene planes destinados al 2049. Y esto es importante porque, como bien lo decía el doctor Trasloceros, la trampa de Tucídides, según Henry Kissinger, es el elemento más importante para poder observar la política internacional. Y esta trampa dice que fue el ascenso de Atenas y el temor que eso inculcó en Esparta lo que hizo que la guerra fuera inevitable. Y si vemos esta rivalidad en perspectiva en la historia del mundo de los últimos 500 años, vemos que un rival ha retado un hegemón 16 veces en ese tiempo y que 12 de esas 16 veces han acabado en guerra. Entonces, es importante ver en perspectiva todo lo que ha pasado desde 1949, cuando se funda la República Popular de China, hasta 2049, que es donde están apuntando esas metas de Xi Jinping, que quieren hacer a China un líder mundial en manufactura, pero no solo de bienes comerciales, sino de tecnología agropecuaria, de energía renovable, claramente convirtiéndose en un reto para Estados Unidos. Y vemos que, por ejemplo, en 1978 China tenía casi el 90% de su población bajo el umbral de la pobreza. Ahora en el 2018, perdón, solamente el 1% es considerado bajo pobreza extrema. Y estamos en una década bastante complicada porque China está despegando, estamos empezando el 2020 y en el 2027
se cumplen 100 años de que inició este problema con Taiwán, en donde el Partido Nacionalista Chino o Kuomintang se estableció en esa isla, y hay documentos de seguridad nacional de China que dicen que en el 2027 van a invadir Taiwán para extender esta visión de política exterior que tienen sobre un país, un sistema, de la misma manera que está pasando en Hong Kong, bajo circunstancias diferentes, y que para 2040 se pueda llegar a la paz, pero ya en el auge de este siglo asiático, que tiene como premisa la seguridad económica de los chinos, que en lugar de orientar su modelo hacia las exportaciones como está actualmente, va a ser para fortificar la economía interna, y esto va a quitar la dependencia que se tiene con el mundo exterior, y eso a mí me parece un tanto preocupante, porque hay aspectos en donde el mundo necesita que Estados Unidos y China trabajen juntos, como lo es el cambio climático, porque son los países que emiten el mayor número de emisiones de carbono. También en el tema de Norcorea, China siempre le ha ofrecido su ayuda a Estados Unidos, y Estados Unidos no lo ha tomado tan en serio. Y también vemos que en el tema del terrorismo, no solo físico, también en el cibernético, el mundo necesita de los dos países que trabajen juntos. Entonces, para concluir mi intervención, yo diría que es muy probable que este conflicto se acelere, pero la guerra es inevitable hasta el último momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Steffi. Muy interesante y muy ilustrativa tu presentación para hablar de el entorno general, global, en el que se enmarca esta difícil relación entre estos dos gigantes. Ahora yo le pediría al doctor Ulises que nos haga favor, Ulises Granados, que nos haga favor de hablarnos sobre el sudeste asiático, ¿sí? Cómo está viendo la cuestión, los focos de conflicto, y cómo ves también la relación en general. Pues sí, que nos platique sobre eso, por favor. Pues doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un tema, el título de esta conferencia, muy interesante, sobre si es inevitable una guerra entre Estados Unidos y China. Para poder llegar a una respuesta en este sentido, en 10 minutos me gustaría tocar 5 puntos importantes. En primer lugar, quiero hablar sobre los Estados Unidos y su presencia en el sudeste de Asia, porque China es la potencia residente ahí, mientras que Estados Unidos ha estado ahí, se ha retirado y ha vuelto a regresar ahorita, está en proceso de regresar con la administración Biden. Entonces, bueno, mi primer punto de análisis es ¿cuál es el interés de Estados Unidos en el sudeste de Asia? Sí hay un interés. El presidente Obama inició esta gran política de rebalancing o el pivot to Asia. Se vieron oportunidades tanto militares, diplomáticas como comerciales de los Estados Unidos en la relación, pero desafortunadamente con el fin de la administración Obama y el inicio de la administración Trump, pues se vio un proceso de desatención, ¿no? Además de que el presidente Biden, ustedes saben que solicitó, casi que exigió a Corea del Sur y a Japón y a otros aliados, pues que con los que tiene alianzas, que pagaran más por la presencia de las tropas estacionadas en ese lugar, ¿no? Y hemos visto ahora en las últimas semanas, bueno, desde la entrada de la nueva administración, que el presidente Biden ha renovado el interés por el sudeste de Asia, Blinken, y sobre todo la designación de Kurt Campbell en el Consejo de Seguridad Nacional. Esto es un buen presagio de lo que puede haber en los próximos meses, ¿no? ¿Cuál es el punto de conflicto aquí entre China y los Estados Unidos? Pues básicamente las disputas territoriales que no tiene Estados Unidos con China, pero tiene China con otros 5 actores más, ¿no? Por disputas territoriales, por soberanía y por espacios marítimos que no se han definido en el Mar del Sur de China. Este es el punto más importante. Pero ¿cuál es el problema aquí? Los países del sudeste de Asia consideran, tienen una gran desconfianza en estos momentos a raíz de los 4 años de la administración Trump sobre la alianza y la relación de socio con los Estados Unidos. Entonces hay un gran problema de los países sobre la confianza frente a los Estados Unidos. Esto es uno. Segundo punto que quiero mencionar es que Estados Unidos está reaproximándose otra vez al sudeste de Asia bajo una idea de multilateralismo, pero muy cauto, ¿no? No
No se sabe si Washington va a poder entrar nuevamente al TPP en términos de cambio climático, en el impacto que puede tener el cambio climático en el sudeste de Asia, en la región marítima del sudeste de Asia. Son temas importantes de la agenda multilateral de los Estados Unidos relacionados con el sudeste de Asia, pero no está muy claro todavía, ¿no? Y sobre todo, muy preocupante la situación del COVID, ¿no? El COVID y el marco internacional de ofrecer vacunas a través del marco del COVAX. ¿Cuáles son las prioridades de los Estados Unidos? Probablemente, muy probablemente no está el sudeste de Asia aquí, ¿no? Y el problema aquí es que China puede cubrir estos vacíos y esto es muy peligroso. El tercer punto que quiero mencionar aquí es, ¿considera Estados Unidos a China como una amenaza en las relaciones regionales? Indudablemente. ¿Y cuál es la expresión, cuál es la manifestación más inmediata de esta amenaza que se puede sentir en términos básicamente militares? Es la activación desde el año 2015 hasta este año de las operaciones de libertad de navegación, las FONOPS. Continúan. Esto ha tenido antecedentes en el 2001 con el incidente del avión PC-3 Orión en Hainan, donde cayó un avión de Estados Unidos y de la Fuerza Aérea de China. El asunto de la nave USS Impeccable en el año 2009, que fue la primera gran prueba de fuego para el presidente Obama. El apoyo chino a Corea del Norte en su diplomacia nuclear. Y sobre todo, pues la expansión de la influencia china en toda la región, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Estados Unidos considera una gran amenaza el tema del crecimiento militar. Si ustedes ven aquí en el cuadro, ustedes pueden ver que del 2005 al 2019, sobre todo la Fuerza Naval de China ha crecido considerablemente y han crecido también los números de las naves de la Guardia Costera de China. Es el país que tiene una Guardia Costera más numerosa, la más numerosa en toda la región. Esto es uno. Y como respuesta a esto, Estados Unidos, déjenme mostrarles aquí que desde el año 2015 han estado llevando a cabo operaciones de libertad de navegación. Desde mayo del 2015, ustedes están viendo, cada 3-4 meses están llevando operaciones de libertad de navegación, y esto es importante porque es la expresión más clara de la determinación de los Estados Unidos de impedir que China continúe con sus reclamaciones territoriales de espacio marítimo y sobre todo en la construcción de islas en el Mar del Sur de China. Entonces, en ese sentido es algo un poquito pesimista, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tipo de apoyo de los Estados Unidos al sudeste de Asia? Y aquí hay dos puntos. En primer lugar, como grupo, Estados Unidos comparte la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto. Esto es compartido por la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia. Tienen su outlook, su perspectiva a futuro sobre un Indo-Pacífico libre y abierto. Entonces, ahí tanto y esto lo va a ver nuestro colega posteriormente, hay una identidad de intereses en este sentido, ¿no? En la región del Indo-Pacífico. Pero en términos bilaterales, Estados Unidos con la mayoría de los países del sudeste de Asia tiene una actitud favorable. Se sabe que en el año 2020 hubo actitudes favorables de varios países hacia los Estados Unidos, principalmente en Camboya, en Indonesia, en Malasia y en Tailandia. En el caso de Filipinas, por ejemplo, se está negociando la renovación, la extensión del acuerdo de visita de fuerzas de los Estados Unidos a Filipinas, el BFA. Sin embargo, con un presidente Duterte que no es muy confiable, ¿no? Porque desea que Estados Unidos pague más, ¿no? Con Vietnam hay una muy buena relación, hay acuerdos civiles y militares, portaaviones han estado en Cam Ranh Bay, en esta ex base soviética, y hay un nuevo liderazgo en Vietnam y en los Estados Unidos que se pueden pues, alinear las estrellas para esto, ¿no? Con Singapur también hay una buena alianza militar, y el asunto de Myanmar, varios países del sudeste de Asia esperan que Estados Unidos sea el factor que pueda destrabar esta situación de golpe de Estado. Finalmente, quiero mencionar cuáles son las limitaciones de Estados Unidos en la política hacia el sudeste de Asia. Pues son básicamente dos: el COVID y los problemas económicos de los Estados Unidos. Y aquí hemos visto que es muy probable que continúen las políticas unilaterales y las políticas de primero Estados Unidos y después el resto del mundo. Y esto vería una limitación muy fuerte sobre la atención de Estados Unidos a la región asiática. Y aquí quiero terminar.
¿Es inevitable una guerra entre Estados Unidos y China? Yo creo que no. ¿Es posible? Por un error de cálculo y por una falta de comunicación entre las fuerzas navales o por la Guardia Costera o por las milicias marítimas chinas, pero como una decisión racional entre Washington y Beijing, no lo creo en este momento. Y bueno, esta sería mi reflexión. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Ulises. Realmente se percibe por lo que has dicho y lo que nos dijo Stephanie también, que hay una necesidad de equilibrar las fuerzas en toda la región, ¿sí? El sudeste asiático se siente amenazado, ¿no? Por estas cuestiones territoriales, ¿no? Estas exigencias territoriales, reclamos territoriales y marítimos, ¿no? que tiene China y creo que coincido en que es importante que Estados Unidos regrese a la zona, como muy bien señalaste, ¿verdad? Para contener a China. Yo creo que el momento en que se rompen los equilibrios es cuando surgen las posibilidades de las guerras, ¿verdad? Yo ahora le pediría al doctor Kerber que nos haga favor de hacer su análisis sobre el noreste asiático. Nos trasladamos a Japón y a toda aquella región también sumamente preocupante y conflictiva. Adelante, por favor, doctor Kerber. Claro, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a la Jenkins School of Government por invitarme a participar de este panel con colegas y amigos muy distinguidos. Bueno, respondiendo a esa pregunta de si es inevitable una guerra de Estados Unidos con China, más vale que sea evitable. Desde el punto de vista de Japón, más valdría que fuera evitable porque si así se diera, Japón estaría en fuego cruzado entre varios contendientes de este caso, China y Estados Unidos, sin duda alguna. Vamos directamente, creo que el mapa nos dice mucho dónde está la zona que nos compete. Pues es un lugar donde 3 estados concentran poder nuclear de una manera particular. O sea, hay 3 potencias nucleares ahí, incluyendo Corea del Norte, que ya en sí, por ese solo hecho, representan un peligro para la estabilidad y seguridad internacionales, ¿no? Por otro lado, hay aquí en esta región pues, múltiples conflictos territoriales que todavía no se arreglan, inclusive conflictos que datan de la época de la Segunda Guerra Mundial que no se subsanaron, y de la Guerra Fría, por supuesto. El conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur es un resabio de la Guerra Fría. Entonces, tenemos todavía conflictos no resueltos del pasado. Entrar en una etapa nueva de confrontación sería otro añadido a la de por sí problemática que existe en la región. Y bueno, hay heridas que no se cicatrizan tampoco. Todavía el resentimiento que existe, por ejemplo, entre los coreanos con respecto a Japón, la trata de mujeres que hubo durante la guerra, o los chinos mismos que fueron atacados por el ejército imperial de Japón, todavía se mantienen como temas que inquietan mucho a la opinión pública, a las sociedades de esta zona. Bien, pues Japón y Estados Unidos es una alianza que existe ya desde el término de la Segunda Guerra Mundial, una alianza estratégica que se ha renovado continuamente, pero con Estados Unidos existe un problema ya que los japoneses hasta ahora lo han sabido subsanar o hacerle frente, que es la presión que hace Estados Unidos a Japón para que asuma una responsabilidad mucho mayor en la seguridad regional. Yo lo pongo aquí como doctrina Nixon revisitada. O sea, en un momento dado, Richard Nixon presionó a Japón para que, de acuerdo al poderío económico que tenía,
pudiera apoyar a la causa de la seguridad del mundo libre en la época de la Guerra Fría. Actualmente sigue habiendo presiones por ese lado y los japoneses han sabido sacarle la vuelta, pero no sabemos hasta cuándo y cómo, ¿no? Con Rusia hay un diferendo que existe desde la Segunda Guerra Mundial que no se ha resuelto, que es el problema de las Islas Kuriles en el norte de Japón. Son 4 islas que reclama Japón y que Rusia ocupó desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues este solo hecho sigue manteniéndose como un problema que podría eventualmente desatar un conflicto. De hecho, no hay un acuerdo de paz definitivo entre Rusia y Japón. Ha habido intercambios, pláticas para ver si podían llegar a una especie de mandato en común entre los dos, pero no se ha podido llegar a un acuerdo definitivo después de la Segunda Guerra Mundial. En la península coreana, bueno, sabemos Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte se ha convertido en una gran amenaza para la seguridad regional a partir, desde luego, del desarrollo de sus armas nucleares. Y en Corea del Sur existen exigencias de compensación de parte de Japón por las afectaciones durante la guerra que todavía están ahí. Entonces también es un foco de conflicto que está presente. China es sin duda el tema que nos ocupa el día de hoy, y con Japón hay un fuerte conflicto en torno a la posesión de unas islas que están en la parte sur, cerca de Okinawa, que son las islas Senkaku. Son unos pequeños islotes, realmente no son islas grandes, pero cuya posesión también reclaman los chinos. Ellos sacan mapas inclusive de la época imperial, donde ya las islas Senkaku, ellos las llaman Daioku, son posesión del imperio chino. Los japoneses dicen que no, que ellos han estado administrando las islas desde mucho antes, incluso de la Segunda Guerra Mundial. Las visitas constantes que hacen algunos prominentes políticos de Japón al santuario Yasukuni, que es un santuario donde se venera a los oficiales de la guerra, que, bueno, fueron los que ordenaron incluso los ataques al resto de Asia. Es un tema muy candente, muy sensible, que a los chinos todavía no les acaba de resolver. Y parece que los japoneses siguen, los primeros ministros piensan que tienen que seguir honrando a sus héroes de guerra, lo cual pues no se ha resuelto definitivamente. Y finalmente el problema con China en torno a Taiwán y Hong Kong puede ser un tema que todavía no llega a ser tan picante, pero en la medida en que China asuma que Taiwán tiene que reincorporarse a la China, como parte de China, como una provincia de China, y Hong Kong, ya vimos las embestidas que ha hecho el gobierno de Pekín para restarle autonomía a Hong Kong, bueno, pudiera ser también un tema que lleve a un conflicto. Vamos, concretamente, los últimos 2 primeros ministros han presentado políticas exteriores muy diferentes. Shinzo Abe, pues tuvo un despliegue muy, muy amplio. Tiene la particularidad de ser el único primer ministro que ha perdurado más de un año y que ha tenido inclusive contacto con distintos mandatarios en el mundo. Hablaba Shinzo Abe de la normalización de la posición estratégica de Japón a nivel internacional. ¿Qué quería decir él? Normalización de la posición estratégica de Japón sería llevar a Japón otra vez a ser lo que fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Solo que aquí hay un problema severo. El artículo 9 de la Constitución japonesa, que fue redactado por los Estados Unidos, determina que Japón es un país libre de ejército, no puede contar con un ejército regular, aunque existen las fuerzas de autodefensa,
y un cambio constitucional de la envergadura que pretendía Shinzo Abe para que Japón ya pudiera tener un ejército regular y normal, pues ha enfrentado no solamente presiones y oposiciones desde fuera, sino desde adentro de la propia sociedad japonesa. El tema del Indo-Pacífico fue algo que Shinzo Abe asumió. De hecho, el término en Japón ya se utiliza como un término cotidiano, corriente, el Indo-Pacífico, que significa mucho porque implica la incorporación de la India a los esquemas estratégicos de toda la región. Entonces, la India sí empieza a ser un factor determinante también en todas las políticas, en la política exterior de Japón en particular. El liderazgo de Japón, sabemos, una vez que salió Estados Unidos del TPP-11, Japón asumió el liderazgo del Acuerdo Comprensivo y Progresista de la Asociación Transpacífico, y ahí se ha mantenido. Un liderazgo que todavía no convence completamente, pero bueno, es un gran avance el hecho de que Japón, bajo Shinzo Abe, hubiera tomado esa determinación y no siguiera a los Estados Unidos como solía hacerlo en el pasado, a donde quiera que iba la política norteamericana, los japoneses secundaban. Finalmente, el Japón como equilibrador del poder del Pacífico, eso es algo que Shinzo Abe tenía muy en cuenta. Había que ser el equilibrador de la región. Japón tenía que jugar ese papel. Vamos rápidamente al actual primer ministro. Su postura es algo diferente de la de Shinzo Abe. Es más endógena, más volcada hacia adentro. A Suga le interesa más pues, temas como la expansión del seguro para la fertilidad, o sea, incrementar la población que ha envejecido a tasas muy elevadas, la supresión de cosas como los sellos que utilizan mucho los japoneses para documentos oficiales, algo que pues, es muy particular de él. Y por ejemplo, la reducción de emisiones de carbono, este es un tema con el cual va a tener mucha afinidad con Biden. Las primeras visitas que hizo Yoshihide Suga al exterior fueron, y no es casual, a Vietnam e Indonesia. ¿Por qué? Porque le interesa mucho a Japón sentar sus reales en el sudeste asiático y sobre todo en esta zona que es estratégica e importante. Vietnam viene a ser para los japoneses el nuevo dínamo de la región y le están invirtiendo mucho a la economía vietnamita. Viene la cumbre, va a haber una cumbre el próximo 16 de abril entre Suga y Biden. China será tema inevitable. ¿Va a haber más compromiso defensivo de Japón? Es una pregunta que nos debemos plantear. Habrá una reubicación de las cadenas de suministro, que es un tema que también está en la agenda, porque desde luego que a Japón, tanto como a los Estados Unidos, les afectó sobremanera no solamente la ruptura de las cadenas de suministro por la pandemia, sino porque China ha concentrado tal poder que en un momento dado ese podría ser uno de los lados flacos para la industria de la seguridad económica de Japón. Y el otro tema que va a estar ahí es cómo va Japón a tener una relación cordial, amistosa con China, a la luz de que hay una disputa todavía muy fuerte por la posesión de las islas Senkaku. Ha habido incluso escaramuzas que podrían desatar algo peor. Afortunadamente no ha sido así. Y hay un punto que no voy a abundar ya, pero esto es muy interesante, que es la competencia que hay entre Japón y China por el sudeste asiático, por tener una influencia determinante en ASEAN, en los países de esta región. Entonces ahí los chinos y los japoneses están volcados a tratar de ser ellos los que determinen el curso de las acciones en esta región. Hay un personaje que tenemos que darle seguimiento porque es fundamental, es el secretario general del Partido Liberal Democrático y es un aliado cercano de Suga. De hecho, Toshihiro Nikai fue uno de los que impulsó la candidatura de Suga para ser el primer ministro.
Nada más que Nikai es un cabildeador indiscutible a favor de China, de los intereses de China. Entonces habrá que ver cómo este personaje va a jugar también en los esquemas de política exterior que plantea Japón bajo el primer ministro Yoshihide Suga. Lo voy a dejar aquí, me espero las preguntas, que seguramente puede haber varias al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Parece que hay como una gran falla geopolítica alrededor de China, ¿no? Los conflictos que recientemente han surgido en la frontera, en los Himalayas, entre India y China, es otro aspecto sumamente relevante de todo esto. Yo le pediría ahora a Miguel, ¿verdad?, que nos haga el favor de hablarnos sobre el surgimiento del Quad, ¿sí? Y cómo está viendo él toda esta cuestión geopolítica, estratégica en toda esta región. Adelante, Miguel, por favor. Muchas gracias, doctor Gerardo Trasloceros. Gracias por la invitación de la Jenkins Graduate School a formar parte de este panel. Y muchas gracias a mis colegas, a Stephanie, a Ulises y a Víctor por sus presentaciones que me han dado una excelente plataforma para poder abordar el tema como es debido. Voy a compartir mi pantalla. Nada más, Víctor, no sé si me pudieras ayudar a dejar de compartir la tuya para poder compartir la mía. Gracias. Bien, creo que para poder hablar propiamente del Quad es importante entender cuál es esta amplia dinámica regional y cuáles son las grandes transformaciones que están teniendo lugar en la región, que van más allá de la cuestión meramente material, de estos cambios en el equilibrio del poder, el ascenso de China, pero también el ascenso de la India, y entender cómo esto está transformando la idea sobre la región, el mapa mental de los líderes, de los tomadores de decisiones en la región. Hay varias narrativas acerca de la transición de poder. Ya lo decía Joseph Nye a inicios del siglo XXI, insistía que estamos viendo en el mundo dos grandes dinámicas de poder. Una es la difusión del poder de los estados a los actores subnacionales y a los actores no estatales, pero también una transición que va del Atlántico al Pacífico. Y ha estado esta narrativa del siglo asiático muy presente en las últimas 2 décadas, aunque es una narrativa que existe incluso desde el siglo XIX, y de principios del siglo XX, ya desde el presidente Theodore Roosevelt se hablaba de que en algún momento el Pacífico, iba a haber un siglo del Pacífico. Y este siglo asiático, esta narrativa, pues principalmente lo que nos dice es que hay una transición del poder político y económico hacia Asia, una acomodación del poder chino, es decir, que China está empezando a tomar roles de liderazgo en la gobernanza global, y que esto puede llevar inevitablemente a lo que llamaban los teóricos de la Escuela Inglesa de Relaciones Internacionales en su famosa obra de la expansión de la sociedad internacional, la revuelta del Oriente. ¿Qué es esta revuelta del Oriente? Pues este deseo de parte de los estados que no forman parte de Occidente de cambiar la naturaleza eurocéntrica de esta sociedad internacional que se ha expandido. Una sociedad internacional que nace principalmente con Westfalia y que pues ha ido aceptando a estos nuevos miembros de la sociedad internacional conforme van incorporándose o conforme han ganado sus independencias, principalmente en el siglo XX. Otra narrativa importante es la de la hegemonía liberal, esta idea de que aunque pueda percibirse aquí un declive del poder estadounidense y un ascenso de China, el orden liberal se va a mantener. Aquí principalmente hemos visto a pensadores como John Eikenberry defender esta idea de que hay una supremacía del orden liberal, de que todo el mundo ha aceptado el orden liberal prácticamente desde finales de la Guerra Fría, este triunfo del liberalismo, y que si bien puede haber una crisis del orden liberal desde 2008, principalmente con
la crisis económica y con los otros factores que han debilitado la hegemonía estadounidense, sigue habiendo un gran deseo por seguir manteniendo este orden liberal, las instituciones del orden liberal, las normas del orden liberal, y que pues en un futuro, aunque entre en declive Estados Unidos, seguirá manteniéndose como un primus inter pares, como un país que entre iguales seguirá manteniendo la batuta de este concierto democrático, de este concierto de otras grandes potencias que van a optar por la idea democrática, y que es probable que en el futuro veamos una transición liberal en Asia y que se mantenga esta hegemonía liberal si China llega a tener esta transición liberal. Que, bueno, creo que esta narrativa es bastante naive en muchos sentidos, porque dudo que China pronto tenga una transición hacia un modelo liberal. Y la otra gran narrativa es esta idea del balance del poder, que principalmente tiene como base la idea de la trampa de Tucídides. Una visión realista, una visión hobbesiana de las relaciones internacionales, en el que todas las potencias van a actuar como actores racionales que buscarán maximizar su poder a como dé lugar, en la que se va a crear un ambiente de hostilidad en Asia-Pacífico, efectivamente una trampa de Tucídides, donde los estados van a tener que elegir entre balancear el creciente poder chino, creando alianzas con Estados Unidos o fortaleciendo sus alianzas con Estados Unidos, o bien haciendo bandwagoning con China. Y pues esto nos lleva a esta idea de un dilema de seguridad, en la que los estados van a empezar a incrementar sus capacidades materiales, principalmente las de carácter militar, y esto pues puede llevar inevitablemente a la guerra. Creo yo que más allá de una narrativa, de una transición de poder, tenemos que entender que no nada más hay una transición de poder, que hay una transición de orden, que estamos viendo un cambio en el orden regional, que después se va a traducir a un cambio en el orden internacional, porque este orden regional es de suma importancia, porque aquí tenemos a las principales potencias del mundo. Tenemos a las principales potencias económicas, las tres primeras, que son Estados Unidos, China y Japón, pero también otras grandes potencias económicas y militares, como es la India, como es Rusia, como es Corea del Sur, y como son otras potencias medias importantes como Indonesia, Australia y Vietnam. Y por supuesto, ASEAN. Entonces yo creo que la discusión acerca del Quad es parte de este debate más amplio sobre el orden. ¿Y a qué nos referimos con la idea de orden? Pues el orden es este patrón de actividad que sostiene las actividades elementales de la sociedad internacional. Y la sociedad internacional no es el mero resultado de la anarquía, porque al final de cuentas la anarquía no es algo que simplemente está dado por la naturaleza. La anarquía, como dice Alexander Benth, es lo que los estados hacen de ella. Los estados deciden cómo regular esta anarquía, cómo mitigarla, cómo vivirla. Entonces, esta nueva idea del orden es esta idea que ya mencionaba mi colega, el doctor Víctor Kerber, que es el Indo-Pacífico. ¿Y qué es esta idea del Indo-Pacífico que ha dado lugar al Quad? Cuando hablamos de una sociedad internacional, hablamos de un grupo de estados que están conscientes de ciertos intereses comunes y quizás de algunos valores comunes, y que forman una sociedad que se conciben que están sujetos por ciertas normas e instituciones que tienen que honrar y respetar. Es decir, que llegan a una especie de contrato social entre contratos sociales, ¿verdad? Una sociedad internacional entre sociedades. Y la idea del Indo-Pacífico nace justamente de esta percepción de intereses compartidos e incluso de identidades compartidas. La idea del Indo-Pacífico principalmente la empiezan a impulsar a partir del 2007 Japón y la India. En el 2007 hay un artículo muy famoso del capitán naval indio Gurpreet Khurana, donde habla del Indo-Pacífico como concepto estratégico, un concepto que ha existido en la biología y en otras disciplinas ajenas a la ciencia política y las relaciones internacionales desde el siglo XIX, y que ha sido utilizado de vez en cuando, pero que no tuvo una importancia estratégica sino hasta los 2000. Gurpreet Khurana define la región, y ese mismo año, en una visita que hace Shinzo Abe al Parlamento indio, él dice que hay una confluencia de los dos mares, del Océano Índico y del Océano Pacífico, y que aquí se está creando un mundo en el que las grandes democracias tienen que tomar este rol de liderazgo para asegurar una región próspera, libre y abierta.
hace un llamamiento a la India y dice que junto con Australia y los Estados Unidos esto se puede lograr. Aquí en estos mapas que les estoy presentando es la visión que tienen del Indo-Pacífico cada uno de estos 4 países. ¿Cuál es el mapa mental que tienen del Indo-Pacífico? Como vemos, no es una visión completamente homogénea, sino que cada quien tiene su perspectiva. Digamos que India y Japón son los únicos que más o menos comparten la visión. Sin embargo, este concepto ha estado ya en el léxico estratégico y político de estos 4 países desde el 2007. Y es en ese mismo año que deciden formar el Quad. Ahora, ¿por qué hablo de esta cuestión de los mapas mentales y del orden, de esta cuestión de identidades e intersubjetividad? Pues pareciera que esto es una cuestión que no tiene importancia, sin embargo, las ideas son importantes. Ya nos lo dicen varias teorías de relaciones internacionales, como el constructivismo o la escuela inglesa, que la intersubjetividad, los factores ideacionales importan y pesan más muchas veces que lo material, porque al final de cuentas no es, bueno, las capacidades materiales que tiene el Estado, sino cómo piensa usarlas, para qué las quiere, de dónde, cuál es el interés que tiene. Entonces, estos mapas mentales, estas ideas, nuevas ideas sobre la región, cambiarle de nombre a la región, bueno, ¿por qué Indo-Pacífico y no Asia-Pacífico? Tiene que ver con una cuestión de intereses que busca transformar la realidad material de la región. Entonces, en este sentido, el Indo-Pacífico ha sido lo que ha sentado las bases para la materialización de esto que llamamos Quad. ¿Y qué es el Quad? El Quad es el nombre informal que se le da al diálogo cuadrilateral de seguridad, que es este grupo de 4 estados, que son Japón, la India, Australia y Estados Unidos. El Quad tiene su principal antecedente en el 2004, tras el tsunami, que estos 4 estados empiezan a coordinarse para realizar actividades de apoyo tras la devastación que dejó el tsunami, y es en el 2007 que ya nace el Quad formalmente como un diálogo informal de seguridad. No es una alianza militar, no es una cuestión formal como la OTAN. Es un diálogo informal, pero pronto se disuelve. Hicieron ejercicios navales, el ejercicio de Malabar en ese mismo año, pero en el 2008 se disuelve. ¿Por qué se disuelve? Porque llega al poder en Australia Kevin Rudd, que fue un primer ministro que antes de eso había sido embajador en Beijing, que había estudiado relaciones internacionales, había especializado en estudios sobre China, un fluyente hablante del mandarín, y entonces es un clima en el que no quiere meterse en problemas con China y decide retirar a Australia, y entonces pues los otros países también pierden interés en el Quad. Y también es en gran medida porque China protesta de inmediato cuando se forma el Quad y dice, bueno, ¿esto lo están haciendo en contra mí o qué? A lo que la India respondió, no, a ver, es un diálogo entre democracias para ver nuestras experiencias comunes en la región y listo. En ese entonces no había una China tan asertiva como la hay ahora, estamos hablando de la China de Hu Jintao. Pero con Xi Jinping las cosas han cambiado y la proyección del poder chino ha cambiado, la política exterior china ha cambiado, se ha vuelto una China mucho más asertiva, que ha tratado de probar los límites de las normas del derecho internacional en la región, principalmente en el Mar del Este de China y en el Mar del Sur de China. Y entonces, con lo mucho que cambió el escenario internacional, en el 2017, en el marco de la cumbre de ASEAN, se reúnen Shinzo Abe, Malcolm Turnbull, Donald Trump y Narendra Modi, y deciden relanzar el Quad. Viene la nueva versión del Quad, ahora con este interés, ahora sí, de contener a China. ¿Por qué? Porque en esta última década previa, pues se cambió bastante la posición de China en el orden regional y en el orden global, y la proyección del poder chino. Entonces hay una creciente preocupación. Ahora, todo también se da en el marco de que ya la idea del Indo-Pacífico estaba marcando las políticas de todos. Para este entonces, Shinzo Abe ya había también lanzado esta idea del Free and Open Indo-Pacific. Narendra Modi estaba ya por dar su discurso de la visión de la India sobre el Indo-Pacífico. Australia ya tenía desde el 2016 en su libro blanco de defensa marcando sus estrategias desde la visión del Indo-Pacífico, y Estados Unidos con Trump empezó a volcarse hacia el Indo-Pacífico, aunque el pivote asiático ya había empezado con Obama y con las propuestas de la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton.
Pero este idea del Indo-Pacífico principalmente lo que hace es reconocer a India como la nueva potencia en ascenso, que también empieza a jugar un papel fundamental en el orden regional. Ya no es nada más China, ahora también es la India. Y aquí el gran problema de por qué China ve al Indo-Pacífico como una idea que es como la espuma del mar que se va a disipar pronto, es que hay una cuestión de la rivalidad que tienen China y la India, que es una rivalidad de antaño. Entonces, esto ha creado también inquietudes en China sobre el Quad y sobre la idea del Indo-Pacífico, porque lo ve claramente como una idea de contención. Y bueno, veamos las políticas que han hecho los 4 países del Quad, y pues en muchos sentidos uno pudiera interpretar y hacer la lectura de que efectivamente lo que están buscando es contener el poder chino. Y no nada más fue durante la administración Trump en el caso estadounidense, lo estamos viendo ahora también con Biden, que ha sido también muy agresivo en la retórica con China. Australia tiene una relación tensa y bastante problemática desde los últimos 3 años con China, cada vez está empeorando más. Con Japón siguen las tensiones, con India el año pasado vimos que incluso hubo enfrentamientos en la frontera. Entonces, esto está propiciando que el Quad gane mayor importancia en la visión de estos 4 países, pero también en la de otros países en la región. En el 2020 empezó a darse la idea de un probable Quad Plus. Estados Unidos invitó a una reunión sobre qué hacer frente al coronavirus y cuál va a ser el futuro del orden regional tras el coronavirus, e invitó además de los miembros del Quad a Nueva Zelanda, a Corea del Sur y a Vietnam. Nueva Zelanda ya había mostrado interés en el Quad, aunque también había tratado de balancear mucho su relación con China, porque bueno, no es Australia, es una economía todavía mucho más pequeña y más dependiente en China. Pero desde el 2018, uno de los líderes en la milicia neozelandesa en una visita a la India ya había dicho, a mí me gustaría conversar con mis homólogos de los 4 países para ver si tienen un rol para Nueva Zelanda dentro del Quad. Vietnam también es un país que ha firmado ya varios acuerdos estratégicos integrales con los países del Quad, y sorprendentemente, sobre todo con Estados Unidos. Vietnam se está acercando cada vez más con Estados Unidos, y uno diría, bueno, pues es un país comunista, más bien tendría que tener esta cercanía con China, ¿no? Pero al final de cuentas, China y Vietnam tienen una relación muy complicada, dado la asertividad china en la región y las disputas territoriales que tienen. Un minuto, mi querido Miguel. Gracias, Gerardo. Y en ASEAN, bueno, pues vemos esta división entre los miembros de ASEAN, que algunos tratan de no meterse en esta rivalidad, en problemas, y otros, como Indonesia y Vietnam, que tratan de acercarse más a Estados Unidos y al Quad para contener la expansión china, la expansión del poder chino, no nada más en el Océano Pacífico, sino también en el Índico, que es la otra gran preocupación para la India. Y la primera reunión de líderes que se dio este año nos demuestra que el Quad está ganando cada vez mayor importancia en la discusión estratégica regional. Entonces, nada más para concluir, creo que lo que estamos viendo es un orden interino actualmente, no es esta transición de orden, del orden que inició en la posguerra fría, en la que Estados Unidos otra vez buscó tener un rol preponderante en la región, que hasta cierto punto había abandonado, pero que se vuelve a intensificar principalmente en las administraciones de Obama y Trump. Pero también vemos al mismo tiempo el resurgimiento de China, y entonces vemos otra vez una intensidad en el ascenso de ambas potencias en el orden regional. China está poniendo a prueba las limitaciones de este orden jerárquico en el este asiático, principalmente en el sudeste asiático, donde está construyendo islas en aguas internacionales, donde está transgrediendo los derechos de libre navegación tanto en el mar como en el cielo, y es algo que ASEAN, que Nueva Zelanda, que los miembros del Quad ya han llamado a China a que trate de limitar estos ataques al derecho internacional. También China ha buscado construir nuevas instituciones para promover un orden regional que les sea más benéfico. Sin embargo, todavía no son instituciones que presenten una alternativa, y que hay que mencionar, los estados de la región no han aceptado y no le han dado esa legitimidad como para que China pueda autoproclamarse que ya es el hegemón que viene la PAC-5. Pero aquí también veo un problema con el Quad. El Quad tiene que ser muy claro con su propósito como un foro de intercambio de información y coordinación de políticas, para que no se vea simplemente como una idea de que está intentando atacar a China y ser una estrategia de contención dirigida solamente a China. En este sentido, el Quad y el Indo-Pacífico pueden funcionar como esta nueva transición hacia un nuevo orden regional,
pero aquí será muy importante que sean muy claros con cuáles son los intereses y que no nada más se hable de un orden basado en los valores democráticos de los 4 miembros del Quad, sino en una agenda de intereses compartidos para que todos aquellos países que no comparten estos valores democráticos también puedan integrarse y que sobre todo se construya un orden basado en reglas, en normas e instituciones que las grandes potencias también puedan respetar, incluyendo Estados Unidos y China. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante, muy completa tu presentación. Yo quisiera pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas. Un tema subyacente, creo yo, es el orden liberal, ¿sí? Y un orden distinto, ¿sí? Que implicaría el dominio de China en la región. No sé si pudieran ustedes abordar un poco esto, y yo le preguntaría a algunos de ustedes quién quisiera responder sobre el papel de Rusia. ¿Sí? El papel de Rusia, por ahí alguien pregunta sobre el papel que jugó, bueno, en aquel momento la Unión Soviética, ¿sí? Para hacer una especie bueno, primero se alió con los nazis y luego rompieron la alianza, ¿verdad? Y luego luchó del lado de los liberales, digamos, ¿no? Hasta que después vino la Guerra Fría, ¿no? Entonces, serían dos preguntas. ¿Cuál es el papel de Rusia? ¿Sí? Y otra pregunta que también se nos ha hecho es sobre si lo que viene es una guerra fría, ¿sí? O lo que ya estamos viendo ahorita es el comienzo de una nueva guerra fría, ¿sí? Entonces, yo les haría esas dos preguntas de entrada. Rusia y la Guerra Fría, y empezaría entonces con Ulises. Bueno, mira, yo te puedo decir que Rusia actualmente está jugando un papel pues muy ventajoso. O sea, yo creo que Moscú está de plácemes, yo lo pienso así, está de plácemes de que Estados Unidos tenga este enfrentamiento comercial, estratégico y de correlación de fuerzas con China, porque esto le permite un margen de acción muchísimo más grande a Rusia en Europa y en algunas partes del mundo, ¿no? La presencia, por ejemplo, la presencia comercial de Rusia en algunas partes de América Latina también puede estarse midiendo en la medida en que China también tiene intereses importantes en América Latina, y esto afectando los intereses de los Estados Unidos. Yo te podría decir eso. En términos de Rusia, bueno, sería esto, ¿no? ¿Cuál era tu segunda pregunta, Gerardo? Sí, hablaba yo de Rusia y la Guerra Fría también. La Guerra ¿sí? Fría. O sea, estamos Bueno, entrando en una Guerra Fría. Claro, yo creo que son condiciones un poco distintas. La Guerra Fría tuvo su condición histórica en un momento muy determinado, en 1947, básicamente en Europa, y en Turquía, en Grecia, ahí inició. Y si bien esto se proyectó a nivel global, yo creo que el conflicto que hay ahorita no es tanto ideológico entre China y los Estados Unidos, sino es otro tipo de conflicto de proyección de poder e influencia, pero es algo muchísimo más allá que ideológico. Y en este sentido, pues yo creo que no, porque también hay algunos puntos en los que, como mencionamos en nuestras primeras intervenciones, en las que China y los Estados Unidos coinciden en algunos puntos, ¿no? Entonces, no podemos compararlo básicamente, ¿no? Sin embargo, sí hay una afectación de los intereses nacionales y los intereses globales, tanto de China como de los Estados Unidos, y en ese sentido se puede desarrollar algo parecido a una guerra fría en distintas partes, pero generalmente estaremos hablando del este de Asia o en la región del Indo-Pacífico, como ya lo mencionó Miguel. Sí, Steffi. Sí, primero que nada quiero responder la pregunta con respecto a la Guerra Fría. Yo creo que hay dos cosas que hacen diferente este momento del que estamos viviendo de la Guerra Fría. En primero es que Estados Unidos y China tienen una interdependencia notable en una cuestión comercial, y esto es muy diferente de cómo estaban Estados Unidos y Rusia, que no eran interdependientes. Entonces, esa es la primera diferencia que yo veo. Y la segunda es que a nivel geopolítico, el mundo occidental no está totalmente orientado con Estados Unidos como lo estaba durante la Guerra Fría. Por ejemplo, tenemos el acuerdo de inversiones que se firmó entre China y la Unión Europea a finales del 2020, que muestra
una cierta independencia de la política exterior europea y que esto hace difícil que Estados Unidos pueda dividir el mundo en dos bloques. Esas para mí serían las dos diferencias primordiales. Y por otro lado, en el tema de Rusia, yo creo que Rusia viene a ocupar el papel de un tercer rival y esto ya lo estamos viendo en la fuerte presencia que está teniendo en el Ártico, que el Ártico va a ser un lugar crucial en los próximos años porque con el calentamiento global se están derritiendo, ¿no?, los polos, los icebergs, y se están abriendo nuevas rutas comerciales que conectan el mundo, entre ellas las que están en el Ártico. China lo tiene contemplado para expandir su dominio sobre el comercio global, pero Rusia aparece como un rival nato de China en esa región. Entonces yo creo que su papel va a ser como un tercer rival a esta contienda, pero claro, la economía de Rusia no se compara con la economía de China y esto lo va a poner en un tercer lugar notoriamente. Sería todo. Sí, esta es para Víctor. Víctor, ¿cómo ves tú dónde Japón podría ejercer un mayor liderazgo, ¿verdad? Y qué tanto se va a afianzar su relación con Estados Unidos, que bueno, es una alianza sumamente estrecha, realmente, como tú mismo nos lo has dicho, ¿no? Pero ¿cómo ves tú dónde Japón puede ejercer un mayor liderazgo? Igual sería interesante que repasaras un poco más esta rivalidad regional que mencionaste que tiene Japón en una rivalidad histórica que tú bien comentaste, porque Japón invadió Manchuria, etcétera, pero ahora esa rivalidad en el sureste asiático también, o sea, ¿cómo nos podrías ahondar un poco más estas cosas que tú nos has expresado de manera muy interesante? Con todo gusto. En respuesta a la pregunta esta sobre el liderazgo de Japón, Japón tiene un problema que es prácticamente un problema político con otras características y que data desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, Japón se convirtió en un gigante económico, pero sigue siendo un enano en el ámbito de la política internacional. Insistentemente los japoneses han estado proponiendo que ellos quieren ser parte, por ejemplo, de los grupos, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sienten que tienen algo que llevar y que aportar, pero sigue siendo un problema desde la perspectiva de otras naciones que Japón no tiene un poder militar equivalente como para aspirar a esa posición. Sin embargo, sí creo que Japón puede ejercer liderazgo, por ejemplo, en el marco del CPTPP, que es un organismo que se ha mantenido a pesar de que Trump retiró a los Estados Unidos. Allí Japón, y la voz de Japón se hace escuchar, pudiera ser una esfera en lo multilateral donde los japoneses tuvieran algo que decir. Y creo también que el primer ministro Suga continuará con esta postura, que ya parece ser una postura definitiva, la de convertir a Japón en el equilibrador de poderes en la región. El strategic partner o el balanceador, el equilibrador. Pudiera ser una insistencia por ese lado, pero como digo, es muy difícil decir Japón va a ser un líder definitivo, aspectos militares y políticos dentro de la zona, mientras pues siga teniendo el problema de que no puede tener un ejército regular de acuerdo a los cánones constitucionales.
Y la población japonesa en un alto grado se opone incluso a que haya un cambio en este aspecto. Entonces, pues habrá que ver hacia dónde se dirige la brújula en este caso. La competencia con China, obviamente es en el ámbito económico, pero tiene una esfera estratégica. Por ejemplo, las inversiones japonesas en el sudeste asiático, bueno, han crecido los últimos 20, 30 años de una manera importante, significativa. En algunos puntos se nota el crecimiento, mucho más que en América Latina. Por ejemplo, hablé de Indonesia, de Vietnam, sin duda alguna. Entonces, la presencia japonesa no la van a soltar. Y ahí es donde están entrando también los intereses de China. Si uno ve, por ejemplo, el incremento de las inversiones chinas en Singapur, es impresionante. O sea, ¿qué están haciendo los chinos en Singapur a la luz de esta situación que les planteo de conflicto, de competencia entre estos dos rivales? Ahí es donde pudiera haber una acción, una reacción mucho más intensiva de parte de la política exterior japonesa en afianzar sus reales, su presencia en el sudeste asiático, en la zona del Pacífico Sur, para cerrar, inclusive en la India. Se acaba de proponer un acuerdo mediante el cual Japón va a establecer una base no militar, una base de desarrollo de componentes, microcomponentes digitales en 2 islas que pertenecen a la India. Esto puede interpretarse también como una presencia estratégica. Estas 2 islas son observadores o miradores importantes, monitores para Japón en un área estratégica que es el estrecho de las Molucas, ¿no? Bueno, esto con respecto al liderazgo. Cedo la palabra a alguien más que quiera. A ver, sí, Miguel, sí, cuando estuviste hablando sobre el Quad, hablaste mucho de la defensa del orden liberal. Sí, la defensa del orden liberal versus otro orden, ¿sí? Que no sabemos bien, pues, digo, aparentemente es un orden autoritario, ¿sí? Yo no quiero decir que China hacia adentro no tenga sus formas, digamos, de ejercer una cierta movilidad política, ¿verdad? Pero hemos visto, pues, que el señor Xi, pues, ha buscado consolidar su poder y había una especie de sufragio efectivo, no reelección, sí, pero aparentemente el señor decidió reelegirse de una manera más continua. Pero este orden liberal, ¿no?, que representan, ¿sí?, los países del Quad, ¿sí?, versus un orden autoritario, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más nos podrías tú decir al respecto, ¿verdad? ¿Y qué papel juega Rusia, sí, también en esta, digamos, en esta lucha, sí, del orden liberal versus un orden autoritario? Porque el señor Putin, pues ciertamente que fue electo democráticamente y ahora pues, se ha perpetuado, ¿verdad? Por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, yo veo más alineado a Rusia tal vez del lado chino que de ningún otro lado, porque pues Rusia también tiene unos reclamos territoriales nada menores, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo podrías ahondar en estas cuestiones? Bueno, creo que voy a iniciar con Rusia. Creo que Rusia es un jugador bastante curioso en la región. Primero que nada, no tiene una presencia muy importante. Realmente, gran parte de sus estrategias las ha centrado, por supuesto, en su esfera natural de influencia, que es Asia Central, pero también hacia el occidente, es decir, Europa, el Cáucaso, Medio Oriente. Sabemos que Rusia tiene ahí una importante presencia en Medio Oriente, que tiene una base y que por eso se ha metido de lleno en el conflicto en Siria. Sabemos de sus incursiones en Ucrania, en Georgia, de las constantes tensiones que tiene con la Unión Europea e incluso hasta de su presencia en Venezuela.
pero en Asia, en el este asiático, Rusia realmente no tenía una presencia tan constante, prácticamente desde las escaramuzas con Japón en la guerra ruso-japonesa y después en los momentos clave de la Guerra Fría en el este asiático. Pero en el tiempo posguerra fría, desde la era Yeltsin y en la era Putin, realmente Rusia ha descuidado mucho su frente oriental. ¿Qué es lo que yo veo ahí? Por supuesto que hay un rechazo de parte de Rusia al orden liberal, especialmente porque Rusia siente que en la época posguerra fría, en los 90s, Occidente traicionó los acuerdos y las promesas que había hecho de no expandir la OTAN, de no meter a Europa del Este en la esfera de influencia de Europa Occidental y de Estados Unidos. Entonces Putin lo que ha buscado, y aparte también la propia administración Yeltsin, que fue muy débil, pues Putin lo que está buscando es reposicionar a Rusia, y lo ha logrado en muchos sentidos, y que Rusia vuelva a ser este jugador estratégico a nivel global. Ahora, en su relación con China, creo que es una relación de conveniencia. Rusia no está alineado con los intereses chinos, Rusia está alineado con sus propios intereses. Y yo creo que la relación que tiene con China es una relación de amistad y rivalidad al mismo tiempo. Punto número uno, porque la nueva ruta de la seda inevitablemente va a propiciar que China invierta en infraestructura en el área natural de influencia de Rusia, que es Asia Central, lo que significaría que Rusia pierda terreno en ese aspecto frente a China. Entonces ahí se pueden ver amenazados los intereses rusos. Por otra parte, sabemos que la India y China tienen una rivalidad histórica, que tienen escaramuzas continuas por su disputa territorial en la frontera, pero ¿quién es uno de los principales proveedores de armas de la India? Pues Rusia, nada más y nada menos que Rusia. Entonces yo le vendo armas al rival de China, mientras al mismo tiempo hago como que me la llevo muy bien con China. Entonces Rusia realmente ahí está velando simplemente por sus intereses. Le conviene en este momento estar cerca de China porque le ayuda en su posición frente a Occidente. Pero va a llegar un punto en el que los intereses de China y Rusia ya no van a converger tanto, y en el que quizás podamos ver también algunos choques de intereses importantes ahí. Y yo creo que el ascenso de la India puede presentar uno de los principales retos ante esta relación entre Rusia y China. Por otra parte, Rusia realmente no ha tenido una presencia importante. Sergei Lavrov ha criticado mucho la idea del Indo-Pacífico y ha criticado al Quad, pero más allá de eso, Rusia no ha tenido acciones contundentes en la región que realmente nos lleven a pensar que está teniendo un rol tan preponderante o tan importante como por ejemplo lo tienen Japón o la India, a pesar de que digamos que es una de las grandes potencias regionales. Por otra parte, creo que también, hablando un poco de esta idea del orden liberal, la defensa del orden liberal, esto también nos ayuda a darnos cuenta de que no hay una nueva guerra fría, porque no hay un conflicto ideológico a esa escala, y principalmente yo lo veo porque, bueno, hay países ahí que también tienen regímenes que no son democráticos, que no son liberales, empezando por Vietnam y Brunei, o incluso algunas democracias imperfectas que están también ahí en ASEAN, que lejos de posicionarse en favor de China, de alinearse con China, están contraviniendo los intereses chinos, se están alineando con el Quad y están buscando que se respete este orden liberal. Sorprendentemente, por ejemplo, cuando ASEAN finalmente publica su visión sobre el Indo-Pacífico de manera oficial, que fue una negociación ardua, que sobre todo Indonesia y Vietnam empujaron, pero que muchos no querían adoptar el término del Indo-Pacífico por la carga tan fuerte que tiene en este sentido en el discurso en la región. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Perdón, Miguel, sí, adelante. Entonces, aquí lo que vemos es que incluso estos países, como Vietnam, están alineándose, y en la visión de ASEAN, lo que vimos, y en lo que han publicado todos en sus visiones del Indo-Pacífico es: queremos que haya un respeto al orden basado en reglas, queremos que se respete la Convención de Naciones Unidas del Derecho Marítimo, y que no sea una región en la que las grandes potencias crean que a través de la fuerza y la coerción van a lograr sus intereses. Tienen que entender que aquí hay normas que se tienen que respetar. Y ese ha sido el discurso de ASEAN, de Nueva Zelanda y del Quad. Discurso que, por supuesto, no comparte China, porque China sí está todavía en una retórica más de la idea de la política de las grandes potencias, donde por la fuerza se imponen y listo. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Mira, son realmente muchísimas
las preguntas que nos están llegando. Yo estoy tratando de sintetizar los elementos aquí que yo considero son relevantes. Hay muchas preguntas más específicas, ¿sí? Que espero podamos turnar a los distintos panelistas aquí para ver si pueden responder. Pero yo quisiera hacer una pregunta general, ¿sí? Para los cuatro, ¿sí? Y sería el papel de los megacuerdos comerciales de la región, ¿sí? El poderío económico de China, ¿verdad? Y cómo está ejerciendo su poder de mercado para coercionar a países inclusive como Australia, ¿sí? Que han criticado a China por la cuestión de los derechos humanos, ¿sí? Y China ha bloqueado las exportaciones australianas hacia China. Nueva Zelanda también ha visto afectado en el pasado sus exportaciones de bienes y servicios hacia China cuando ha criticado a China, ¿verdad? Entonces, y la otra cuestión que yo también mencionaría es el papel del One Belt, One Road, ¿sí? La nueva ruta de la seda, ¿sí? Entonces, el papel de los megacuerdos, el poder de mercado de China que ejerce un poder de coerción, ¿sí? Y el papel, ¿sí? De la nueva ruta de la seda, que es un programa gigantesco de desarrollo de infraestructura alrededor del mundo en desarrollo, ¿sí? África, América Latina, inclusive el Pacífico, no se diga, el sur de Asia, etcétera, ¿no? Entonces, yo sé que es una pregunta muy extensa, pero por favor, cada uno de ustedes, si pudiera resumirlo en 2 minutos y medio, ¿verdad? Porque el tiempo se nos está agotando, ¿sí? Entonces, brevemente lo que quisieran ustedes comentar sobre estas cuestiones que les estoy haciendo. Muchas gracias. Damas primero. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar por la parte de los acuerdos económicos. Yo creo que esta parte ilustra el cambio del centro de gravitación del mundo. Vemos que mientras América, que no solo es un país, es un continente, está en una crisis por el coronavirus, ya estamos hablando de terceras olas, nos salimos, va a ser la región una de las regiones que más trabajo les va a costar salir y eso implica desafíos económicos. Asia está muy bien. China es el motor de Asia, está creciendo. A finales del 2020 se firma el ERCP, que está formado por naciones asiáticas que juntas suman el 30% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, de ahí el poderío de este nuevo motor económico que contrarresta con lo que está pasando en América y en Europa. A eso tenemos que agregarle que China ha tenido un dinamismo realmente significativo por firmar nuevos acuerdos económicos con países que tradicionalmente eran aliados de Estados Unidos. Como ya lo había mencionado antes, firmó el acuerdo de inversiones con la Unión Europea para tener una mayor coordinación empresarial. Esto es significativo. Ha declarado que tiene intenciones de firmar un acuerdo comercial también con los países del Golfo y también está en trámites para hacer una especie de unión aduanera con Europa del Este. Entonces, esto habla del dinamismo que China tiene y es importante. También tenemos que tomar en cuenta lo que está pasando en torno a la ruta de la seda. Esto para mí es impresionante porque combina dos preceptos de la geopolítica, que uno es el Heartland de Mackinder y dos, Mahan, uno habla del dominio de Eurasia para dominar el mundo y otro habla del dominio de los mares. China combina los dos, obviamente por cuestiones comerciales y de extracción de recursos naturales, pero para mí lo más innovador es el giro que se le está dando en torno a las energías renovables. China planea no solo ser la fábrica del mundo en cuestiones comerciales, sino también ser una potencia en energías renovables, en energía eólica y en energía solar, y exportarla al resto del mundo utilizando esta infraestructura que comenzó siendo comercial. Entonces creo que estamos viendo ante un cambio ya que es muy difícil de detener y que tiene obviamente connotaciones geopolíticas que nos hablan de un cambio en el sistema global. Muchas gracias, Stephanie. Ahora yo le pasaría la palabra al doctor Granados.
Gerardo, mira, yo te puedo comentar, China tiene, bueno, en el mundo hay más de 100 países que mantienen a China como el socio comercial número 1, a diferencia de Estados Unidos, que es el socio comercial de alrededor de 70 países, ¿no? Esto te demuestra claramente el poderío económico de China y de cómo él puede utilizarlo para coercionar en términos políticos a otros países. Yo creo que ante una situación actual muchísimo más global y a una situación de crisis económica a nivel global, China ha implementado unas nuevas herramientas diplomáticas y quiero mencionar 4. Una, la agresiva postura de los diplomáticos, Wolf Warriors, los guerreros lobos, que como los portavoces de la Cancillería china, que ahora responden de una forma muy agresiva ante cualquier acusación, ¿no? La otra es, como lo mencionó Stephanie, la ruta de la seda, la iniciativa de la ruta de la seda, que sin embargo, en la cuestión del COVID ahorita, habrá que ver si estos casi 300 proyectos de infraestructura y de conectividad se van a realizar. Esto es, habrá que verlo, ¿no? Pero la iniciativa de la ruta de la seda o el OBOR, One Belt, One Road, es indudablemente una herramienta muy importante para China, ¿no? La otra es la diplomacia dentro del COVID, la diplomacia de la vacuna. Primero fue la diplomacia de la mascarilla, ahora la diplomacia de la vacuna, y esto es muy, muy importante para poder moldear las relaciones que tiene China con muchos países, incluyendo algunos latinoamericanos. Y finalmente, pues también, como lo menciona Stephanie, el RCEP. China se erige como uno de los líderes en este gran bloque económico que, como se mencionó, alrededor del 30% del PIB global puede estar aquí. Es muchísimo más relevante que el CPTPP, que serían alrededor del 15% del PIB global sin los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay un poder económico muy importante. La gran incógnita es saber si China puede flexionar sus músculos contra muchos países para poder imponer su propia visión internacional. Bien. Ahora, Miguel, sí, 2 minutos y medio, maestro. Yo creo que aquí hay que mencionar temas importantes. Creo que muchas veces tenemos la confusión de que porque China tiene estas relaciones económicas tan importantes, indudablemente los países se van a amoldar a los intereses chinos simplemente porque es su principal socio comercial y que van a dejar de lado cualquier consideración ideológica o política. Y creo que eso es caer en un error. Y lo podemos ver con Australia. Australia, su principal socio comercial es China, efectivamente. Pero ha habido una coerción económica de parte de China con Australia que lo único que ha hecho es que Australia no deje de criticar, sino que critique más, entre en mayor controversia, en mayores tensiones. ¿Y qué está haciendo ahora Australia? Ah, muy bien, tú ya no quieres negociar conmigo. Pues Japón, India y Estados Unidos si quieren, ¿cómo ves? Lo siento mucho. Si tú no vas a negociar conmigo y si vas a estarme coercionando, pues así van a ser las relaciones de ahora en adelante. El que fuera primer ministro de Australia, allá por el 2014, Tony Abbott, le dijo en respuesta a una pregunta que le hacía Angela Merkel sobre su relación con China, es una relación de miedo y ambición. Y creo que eso caracteriza a la mayoría de las relaciones que tienen los países de la región con China. Hay una ambición por tener los beneficios de la relación económica con China, por supuesto. Venderle a China materias primas, comprarle productos a China, tener inversiones chinas, ha resultado muy favorable para todas las economías de la región. Pero está la parte del miedo que tiene que ver justamente con cómo China va a estar utilizando su poder para alcanzar sus intereses. Y cómo va a estar utilizando nada más el poder económico, el poder militar y el poder político. Entonces, yo creo que eso es, así podemos definir las relaciones de todos estos países que tienen las grandes relaciones con China. También hemos visto que muchos países en los que China ha hecho inversión en esta idea de la nueva ruta de la seda, ya empiezan a echarse hacia atrás. Pakistán, por ejemplo, algunos países africanos empiezan a ver las partes negativas de hacer estos acuerdos con China y ya no les están gustando. En el Pacífico Sur también empezamos a ver, entrevistaron a un ministro de Exteriores, me parece que era de Fiji, y él decía, bueno, pues es que lo que China quiere hacer con nosotros es venir y comprarnos, nos está prácticamente sobornando, viene y nos dice, voy a invertir aquí en infraestructura, pero tú votas a mi favor en Naciones Unidas o en otros foros internacionales. Y pues a muchos están dispuestos a ello, pero hay otros que no estamos tan dispuestos a vendernos a China. Entonces empezamos a ver estas dinámicas y nos damos cuenta que sí, podrá haber relaciones económicas muy positivas y muy benéficas para muchos países con China, pero eso no le quita
que estos países no se van a plegar a sus intereses y que tienen importantes diferencias políticas y geoestratégicas con China. Muy bien, muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a Víctor. Gracias, Gerardo. Mira, el enigma de China hay que empezar a descifrarlo a partir incluso de algo que está en el sustrato del inconsciente de los chinos, el inconsciente colectivo de los chinos, vamos a ponerlo en esos términos. La propia denominación de China, o sea, el país del centro, el imperio del centro, los ha convertido en todos los episodios históricos, los ha hecho creer o considerarse a sí mismos como un país que es afluente, que provee y que domina. O sea, el mismo significado del país del centro, que es China, lleva esta connotación milenarista y hasta nostálgica de lo que alguna vez fue el imperio chino. ¿Qué busca China ahora? Hasta cierto punto busca volver a ese pasado con fórmulas nuevas, con una nueva fórmula. Si uno ve la historia de China, China se abrió al mundo en el siglo XVIII, XIX, inocentemente. Los chinos creyeron que ellos eran la cultura madre de todas, eran el centro motor del universo. Así se veían así el imperio chino. Bueno, pues perdieron las batallas. ¿Por qué? Porque cuando se abrieron a Occidente, los occidentales llegaron con otros objetivos. Lo que buscaban era sacar provecho de los grandes mercados, así en plural, que representaban los chinos. Y comenzó esta era en la cual los británicos, los portugueses, los franceses, los rusos inclusive, y después los norteamericanos y los japoneses se repartieron el pastel chino. Entonces viene la reacción. Mao Zedong implanta un sistema donde China vuelve a cerrarse de alguna manera a todo contacto. ¿Qué pasa con Deng Xiaoping? Deng Xiaoping vuelve a plantear la idea de una apertura china, pero ya no tan inocente, una apertura con más malicia. Deng Xiaoping habla en su momento de una nación dos sistemas. Sí, una nación dos sistemas era como para, en un aviso, un llamado a los chinos del ultramar, sobre todo de Taiwán, de Hong Kong y los del sudeste asiático, para que recuperaran su espacio perdido en la Gran China, en el centro del mundo. Tengo que hacer este balance así histórico porque ¿a dónde nos está llevando, o a dónde está llevando China Xi Jinping? De alguna otra manera es recuperar esta idea milenarista de la China en el centro del universo, pero también ya está dejando de lado el eslogan de una nación, dos sistemas. Es una nación y el sistema lo ponen ellos, ¿no? Y es a lo que se están enfrentando actualmente los taiwaneses y los chinos. Están descubriendo, ya no se diga Hong Kong, están descubriendo que el mismo Partido Comunista Chino que llevó a Mao Zedong al poder y que llevó a Deng Xiaoping y que ahora tiene a Xi Jinping, es el mismo que está transformando los parámetros que estaban utilizando. Entonces viene una embestida. Ya tienen a África. África está en poder, pues, prácticamente. Las potencias occidentales se retiraron de África, dejaron un tiradero y ese vacío lo han ocupado los chinos con mucha visión. Y pues esto de la ruta de la seda, otra vez la idea milenarista de la China con la ruta de la seda, viene a ser no otra cosa que un modelo de expansión hacia el mundo donde China vuelve a estar en el centro del universo. O sea, mi interpretación va por ese lado. Muy bien. Mil gracias, Víctor. Mil gracias a todos. Bueno, pues muy difícil, obviamente. Hay muchísimas preguntas que es muy difícil
responder, porque muchas de ellas se van con un grado de detalle, pero el interés gigantesco, ¿verdad?, por el tema está ahí. Yo quiero felicitar a todos y cada uno de los ponentes porque han hecho un excelente trabajo, y realmente esto da para hacer 3 o 4 seminarios más tranquilamente. Pero yo diría que, bueno, que obviamente la coexistencia de las naciones, ¿sí?, que confluyen particularmente en esta región, ¿sí?, como vimos en uno de los mapas que Víctor nos mostró un mapa, y bueno, varios de ustedes mostraron mapas de un enorme interés. Hay una confluencia de intereses económicos, militares, políticos en esta, y es muy importante encontrar fórmulas, ¿verdad?, para que todas estas naciones puedan coexistir, ¿no? Y creo que el conflicto va más rápido de lo que, de lo que pudiera ser una solución. Creo que la parte de derechos humanos es una cuestión central, ¿sí? Hay cuestiones en el fondo, aunque Occidente sea inconsistente en su propia aplicación de la cuestión de los derechos humanos, pero es una demanda muy importante que está ahí enfrente, y que un reclamo que se le hace a China de manera continua, ¿verdad? Ese derecho a disentir, ese derecho a elegir, y esto está también en el fondo del orden liberal, ¿sí? También hay que saber escuchar también a las distintas versiones que existen al respecto, ¿verdad? El papel de Estados Unidos, pues, es fundamental, ¿sí? Parece que es central, ¿no?, la necesidad de que Estados Unidos regrese a la región y que actúe como un balance, ¿sí?, en asociación con Japón, con el sudeste asiático, con Corea del Sur, etcétera. Creo que es muy importante este regreso del señor Biden al concierto internacional a nivel global, pero sobre todo en esta región, ¿verdad? Y finalmente yo terminaría diciendo que China quizás fue el país que más se benefició de la hiperglobalización, ¿sí? Fue el país que mejor supo aprovechar esta etapa de los últimos 40 años, ¿verdad?, en el que China logra salir de un modelo comunista y adoptar un sistema, digamos, capitalista de Estado, saca de la pobreza a pues 60 millones de personas, ¿sí? Se posiciona como una potencia económica, política y militar formidable, ¿verdad? Que representa un reto gigantesco, no solamente para esta región, sino para el mundo, y es muy importante que sigamos reflexionando sobre este tema para buscar fórmulas de coexistencia, ¿verdad?, entre todos los países, y luego el papel que México también debe jugar, ¿verdad?, para proponer soluciones y servir, ¿verdad?, como un vehículo para propiciar la paz, como lo ha hecho muchas veces en el pasado. Pues bueno, yo con esto quisiera dar por terminado este seminario, ¿verdad? Agradecerle a los panelistas, agradecer a todas las gentes que nos han acompañado, agradecer sus muchas preguntas que han hecho. Una disculpa por no haber podido responder o atender cada una de las preguntas que ustedes hicieron. Las vamos a compartir con mucho gusto con los panelistas que ya las han estado viendo también. Y esperamos en el futuro volver a reunirnos, ¿verdad?, para continuar con una discusión sobre este tema y otros temas de gran interés de todos ustedes. Pues con esto, no sé si Sandra, quisieras hacer algún comentario adicional o si ya con esto nos despedimos. Bueno, pues todo indica que con esto ya nos vamos a despedir.
Así que agradecemos nuevamente a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchas felicitaciones. Veo yo aquí en los muchos comentarios que se están haciendo aquí en esta sección de preguntas y respuestas. Y sí, nos da mucho gusto que haya sido de su interés, de su agrado, y esperamos pues regresar, ¿verdad? Con estos temas un poco más adelante. Bueno. Pues nos despedimos de todos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho todos. Chao, chao. Chao. Buenas noches. Gracias, gracias, Tefi. Miguel. Luego, gracias. Gracias, Ulises, Miguel, muchas gracias. Víctor ya salió. ¿Verdad? Un gusto compartir con ustedes. Hombre. Estamos a la orden. Muy bien, muy interesantes todos y todas ustedes, sus presentaciones. Muy, muy ilustrativo todo. Muchas gracias. Bueno, pues poco a poco van saliendo los escuchas. Ok. Bueno, me retiro, Gerardo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ulises. Qué amable. Cuídate. Hasta luego, Miguel. Cuídense mucho. Hasta luego, Ulises. Hasta luego, Miguel. Chao. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Bueno, yo también me despido. Chao, chao.